Ok, entonces, nosotros para poder avanzar debemos madurar. Y para poder madurar debemos avanzar. ¿Listo? Mientras nosotros tengamos un buen contenido dentro de nosotros, podemos madurar e inevitablemente siempre vamos a andar en contentamiento, ¿verdad? Hablábamos ayer de que en eso recaía precisamente el contentamiento, en tener algo verdadero por dentro, que es a Cristo, ¿verdad? Y madurar a través de Él, a través de Cristo, lo que inevitablemente me va a llevar a estar contento con lo que pasa en mi vida. ¿Listo? Yo no voy a pasármela angustiado, no me la voy a pasar estresado, no me la voy a pasar encerrado, no me la voy a pasar maquinando pensamientos en qué sabe qué cosa. ¿Por qué? Porque ya he madurado en Cristo. Y entiendo físicamente y mentalmente que todo hay que llevarlo a la obediencia a Cristo. ¿El problema dónde está? El problema de la ecuación es que no llenamos nuestra vida con Jesús, sino con otras cosas que realmente no nos benefician en nada. Y por eso no crecemos en la medida en que podamos soportar todas esas batallas del día a día. Vamos a ver el primer pasaje que se los mostré ayer, vamos a recordarlo. Segunda de Corintios 11, del 23 al 28. Dice así, la primera parte dice así, he trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos. Mire todo lo que le ha pasado a Pablo. He estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. Una vez me apedrearon. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Vamos a ver qué viene a continuación. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mal, peligros de parte de los falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Le voy a hacer una pregunta retórica. ¿Algo de lo que le pasa a Pablo, de lo que le pasó a Pablo, le ha pasado a usted? ¿Ha sufrido hambre? ¿Ha naufragado? ¿Lo han perseguido los gentiles? ¿Lo han perseguido los judíos? ¿Usted ha recibido 39 azotes cada 5 días? No, ¿verdad? Yo creo que nada de eso pesa sobre nosotros. Y voy a llevarlo ahora a Filipenses 4, versículo 11, para que usted se maraville del contentamiento de Pablo. Dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Entonces, Pablo nos está queriendo decir que en los 39 azotes él se gozaba, él se contentaba, que en el casi naufragio, cuando iba a Roma a presentarse ante el emperador, él sufría dolores de parto, o él sufría, o él se contentaba por su situación. Mire lo difícil que es muchas veces entender el contentamiento, ¿no? La pregunta es, ¿de dónde sacaba Pablo la fuerza para someterse a todo esto sin quejarse, sino diciendo lo que dice la diapositiva? ¿De dónde sacaba Pablo la fuerza? Pues de Cristo, porque él todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. Pablo podía seguir avanzando porque él nunca dejó de crecer, él nunca dejó de creer en Cristo. La fortaleza de un cristiano, y préstele mucha atención porque muchos hacemos eso, ¿no? La fortaleza de un cristiano no viene de declarar o repetir palabras bíblicas, así como está en la Biblia. Entonces yo la repito y mágicamente sucederá algo. Mágicamente me llenaré de fortaleza. O si lo repito 10 veces al Señor, dame tu fortaleza, Señor. Dame tu fortaleza, Señor, algo va a pasar. Resulta que no. Entonces, ¿de dónde viene la fortaleza? De la madurez que uno alcanza. La fortaleza viene de la madurez que alcanzan esas palabras en mi vida, lo que permite inevitablemente hacerle frente a todos los problemas. ¿Qué hace esa palabra en mi vida? ¿Cuál es el alcance de esas palabras, de la palabra de Dios en mi vida? Eso me hará maduro. Yo puedo hacer frente a las circunstancias de mi vida como un niño o como un adulto. Todo depende de qué, de la madurez que yo tenga.
Esa madurez está representada en el contenido, es decir, cuánto tengo yo de Cristo en mi vida, cuánto me estoy acercando a la estatura de la plenitud de Cristo, ¿cierto? ¿Cuánto me estoy acercando yo? ¿Cuán cerca estoy? Pablo usó la palabra madurar para describir la forma como nosotros debíamos ser presentados ante Cristo. En Efesios 4, versículo 13, dice, de este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. ¿Hacia dónde debemos llegar nosotros? Hacia la madurez en Cristo. En otras palabras, nosotros maduramos espiritualmente cuando nos parecemos, cuando nos asemejamos más y más a Cristo, ¿cierto? No físicamente con el cabello largo, ¿verdad? Como lo pintan en los cuadros de las grandes catedrales, ¿cierto? O con los ojos azules, sino que en su carácter, en su misericordia, en su amor, en su estilo de vida, en su caminar, en su evangelio. ¿Cómo se relaciona entonces el contentamiento con la madurez? En que entre más maduro sea en Cristo, mejor podré soportar todas las pruebas y las batallas de mi vida. Pablo dijo que él seguía avanzando hacia la meta, pero ¿cuál es esa meta? ¿Cuál era la meta de Pablo? La medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta de Pablo. ¿Cuál debe ser la meta de nosotros? La misma, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿De qué estamos llenando nuestra vida para acercarnos cada día más a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? ¿De qué la estoy llenando? Entonces, lo primero que debemos entender es que nosotros no somos cristianos maduros, sino en procesos de maduración. Si yo le pregunto ahorita, levanten la mano los cristianos que ya están maduros, usted no la puede levantar, ¿verdad? Porque eso equivaldría a ¿qué? A perfección. Y nadie es perfecto, solo es perfecto Dios, ¿verdad? Cuando usted ve una fruta madura, usted la baja, ¿verdad? Del árbol, porque ya está lista. Ya no tiene por qué estar más en el árbol. Es más, ella por sí misma se cae, porque ya no tiene nada que hacer ahí. ¿Usted ya tiene el tiempo necesario para caerse del árbol? No creo, ¿verdad? Yo creo que nadie diría eso, ¿no? Ya me puedo bajar de esta buceta porque ya estoy listo, estoy preparado. Nadie puede decir eso. Entonces, la persona que dice que es un cristiano maduro debería cambiar y decir, estoy en proceso de maduración, porque todos tenemos todavía áreas de nuestra vida que necesitan perfección. Ninguno de nosotros ha llegado todavía a la meta de la madurez completa y necesitamos al Señor Jesús para alcanzar esa meta. Entonces, en la Biblia, y le voy a pedir ahora que saque ese papel y ese lápiz que le pedí, en la Biblia vemos destellos, vemos unas luces de la forma como creció Pablo en su vida espiritual. Y vamos a ver un ejemplo de cómo Pablo fue creciendo en esa madurez poco a poco, ¿sí? Al poner todas las fuerzas de su vida en conocer a Cristo. Pablo puso todas las fuerzas en conocer a su Señor, en conocer a Cristo. Vamos a ver cómo fue eso, ¿no? Vamos a iniciar viendo Hechos, capítulo 9, versículo 3. ¿Listo? Hechos capítulo 9, versículo 3 dice, en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, mire las dos palabras que están señaladas. Yo quiero que usted la copie. Cópiela en esa hoja. ¿Sí? Una luz, copie una luz. Una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. ¿Vale? Y préstele mucha atención al pasaje al mismo tiempo, ¿no? Lo voy a repetir. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, ¿qué pasó? Al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Entonces, en este episodio de la vida de Pablo, Jesucristo le habla y algo cambia en Pablo, ¿cierto? Él pasa, como lo dice la palabra, de ser un fariseo, de ser un religioso, a obtener la salvación por medio de Jesucristo. Pablo vio la luz, tal como lo dice el pasaje, vio una luz del cielo y esa luz era Jesús. Ahora vamos a ver el siguiente pasaje, ¿vale? También está en Hechos, esto más adelante, está en Hechos capítulo 22, versículo 6. Observe lo que sucede años después, ¿vale? Cuando Pablo comparte su testimonio con el grupo de israelitas en el templo de Jerusalén,
¿sí? Hechos 22, versículo 6. Dice, sucedió que a eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, una intensa luz. Ahora, usted había escrito una luz, ¿verdad? Ahora, agréguele intensa. Una intensa luz. Si tiene que borrar, bórrelo. Y cámbialo por intensa. Una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. Esto sucede años después, ¿no? De que Pablo había dicho una luz en el cielo. Muy bien. Pasamos de una luz en el cielo a una intensa luz en el cielo. Y ahora vamos a ver Hechos 26, versículo 13. Ahora observe más adelante lo que sucede con el testimonio de Pablo. Él le está relatando su testimonio al rey Agripa y le dijo lo siguiente. Le dijo, a eso del mediodía, oh rey, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo más refulgente que el sol. Más refulgente que el sol. ¿Cómo lo había, cómo lo había dicho Pablo antes? ¿Sí? ¿Cómo lo había puesto él antes? Pasamos de una luz del cielo a una luz intensa en el cielo y finalmente a una luz en el cielo más refulgente que el sol. Entonces, quítele lo que Pablo le quitó, ¿verdad? Que sería una luz intensa, ¿verdad? Ya no es intensa, sino es más refulgente que el sol. ¿Qué es la refulgencia? Si usted busca en el diccionario refulgencia, dice que es un resplandor, una luz clara y brillante. Pero lo que viene a continuación es lo más interesante. Dice, el uso más habitual que se le da a esta palabra es a la luz que emiten los astros en el universo. Es decir, a la luz que emite una estrella a miles de millones de kilómetros de este planeta. Imagínense lo intensa que debe ser la luz de una estrella para que brille a millones de kilómetros de nosotros. Entonces, si ves cómo él estaba madurando en la concepción que tenía de Cristo, empezó siendo una luz, luego una intensa luz, y ahora es la luz más potente que puede haber en el universo. Si ven cómo él se da cuenta de realmente quién es su Señor, quién es Jesús, a medida que Pablo experimenta la vida con Cristo, maduraba espiritualmente. Entonces, esos dos tachones que usted hizo, al cambiar las palabras que yo le pedí, es precisamente los tachones que deben haber en nuestra vida cuando no entendemos verdaderamente a nuestro Señor. Esos tachones son los que deben haber cuando desaprendemos y empezamos a madurar. Es que para mí el Señor es esto. Es que yo creo que el Señor es aquello y no es así. El Señor es el que está en la palabra. Cuando yo entiendo eso, yo soy una persona madura. Estoy en proceso de maduración. Ahora quiero que vea el siguiente pasaje. Quiero que vayamos a Proverbios 4, versículo 18. Proverbios 4, versículo 18 dice, la senda de los justos se asemeja, mira lo que se asemeja, préstele mucha atención, a los primeros albores de la aurora. ¿Por qué? Dice dos puntos. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. Qué bonito pasaje, ¿cierto? ¿Usted sabe qué significa esplendor? Significa el máximo grado de perfección. El máximo grado de perfección. El máximo grado de intensidad o grandeza a la que puede llegar un ser. ¿Usted ha llegado a brillar como brillaba Jesús cuando se le presentó a Pablo? No, ninguno de nosotros. Pero no debemos llegar hacia allá. Claro, debemos acercarnos lo más que podamos hacia allá. Entonces, lo que estaba viendo Pablo era a Jesús. Perdón. Dígame. ¿Puedo leer ese versículo en la traducción lenguaje actual? Claro, léalo. Dice, la vida de los hombres buenos brilla como la luz de la mañana. Va siendo más y más brillante hasta que alcanza todo su esplendor. Así es, muy bien. Yo había leído el pasaje y precisamente de ahí saqué el esplendor y me parece muy, muy, muy bonito. Entonces, cuando nosotros entendemos que tenemos que llegar a ese esplendor, ¿verdad? Y que la senda de los justos se asemeja a ese esplendor y que el esplendor significa el máximo grado de perfección, entiendo lo insignificante de mi conocimiento, lo precario de mi conocimiento, lo precario de mi madurez en Cristo. Soy una persona totalmente inmadura cuando veo estos cuatro pasajes.
Y ahora le voy a explicar la diferencia entre tener 70 años y ser maduro, porque es una diferencia notable que muchos no alcanzamos todavía a entender. Entonces, lo que estaba viendo Pablo era a Jesús y Jesús estaba en su vida y eso lo hacía madurar a tal grado que podía vivir en contentamiento a pesar de cuánto sufría. Entre más conocía Pablo a Jesús, entre más conocemos nosotros a Jesús, mejor será nuestra maduración, ¿verdad? Es más, ni siquiera podríamos hablar de maduración sin Cristo. Por lo tanto, el contentamiento siempre estará entre comillas, ¿verdad? Mientras Jesús no esté en nuestro corazón. Cristo nos llama a brillar como Él brilla, es decir, no con luz propia, sino con la luz de Él. Usted se ha visto por ahí que dicen, brilla con luz propia, ¿sí? Saca la luz en tu interior y todas estas cosas de la nueva era, ¿verdad? Pero en la Biblia no dice en ninguna parte que brilles con luz propia, sino que seas de Cristo para que la luz de Él brille a través de ti. O sea que nosotros brillamos con luz prestada, no con luz propia. Entonces, y esta parte es muy importante, préstale mucha atención. El Señor nos invita a que alcancemos ese máximo esplendor, ¿verdad? Lo que quiere decir a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tenemos que ser bendición para tantas personas como sea posible. Eso sí es innegable, ¿verdad? Muy bien. Pero ¿qué sucede? Que a medida que maduramos en la fe, no solo vemos a nuestro Salvador con una luz más intensa y radiante, sino que también nos vemos a nosotros mismos. Y esta parte es muy importante. Mire, cuando Pablo era Saulo de Tarso, su confianza estaba puesta en ¿qué? En la ley, ¿verdad? Y él tenía fe en su propia justicia. Al procurar obedecer intachablemente según su propio testimonio, él era intachable al cumplir la ley de Moisés. Vamos a verlo. ¿Dónde lo dice? Lo dice en Filipenses 3, versos del 5 al 6. Dice, ese pasaje describe muy bien a ese Pablo, a ese Saulo de Tarso. Dice, circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo completamente. En cuanto al celo, perseguidor por la iglesia. Y en cuanto a la justicia que la ley exige, oye, lo dice, intachable. Pero cuando nosotros conocemos a Cristo, todas aquellas cosas viejas pasan. Y aquí todas son hechas nuevas. Y uno diría, bueno, pero si Pablo era intachable, ¿qué más necesitaba? Pues necesitaba lo más importante, que era salvación. Porque recordemos que la ley no salva. Entonces, ¿cuál era la razón? La razón es porque maduramos. Cuando Pablo confió en Cristo, Dios reemplazó su propia justicia basada en la ley por la justicia de Cristo. ¿Qué logró esto en Pablo y qué logra esto en nosotros? Que nunca perdamos, y escúchelo muy bien, escucha muy bien estas palabras, que nunca perdamos la conciencia de cuán pecadores somos sin la presencia de Jesús. Nosotros alcanzamos un nivel depredador cuando no tenemos a Jesús. Practicamos el pecado cada minuto, cada segundo, cada hora de nuestra vida. En cambio, cuando tenemos a Jesús, también, pero no tanto, ¿verdad? ¿Cierto? Porque obviamente el Señor está haciendo una obra maravillosa en nosotros e intentamos cada día no pecar. O intentamos pecar lo menos posible, o no pecamos, ¿verdad? Miremos otro ejemplo de cómo maduraba Pablo. Recuerdan que el primer ejemplo que miramos es la luz, ¿verdad? Cómo aumenta esa luz en Pablo. Ahora vamos a ver otro ejemplo de la madurez de Pablo, que también debemos practicar en nuestra vida. Vamos a ver 1 Corintios 15, versículo 9. 1 Corintios 15, versículo 9 dice. Perfecto. Entonces, estamos viendo otro ejemplo de la madurez de Pablo. Dice 1 Corintios 15, versículo 9. Yo soy el más insignificante de los apóstoles. Yo soy el más insignificante de los apóstoles. Mire que está subrayado, ¿no? El más insignificante. Ahora vamos a ver Efesios 3, versículo 8. Efesios 3, versículo 8 dice, aunque soy el más insignificante, ¿de quiénes? De todos los santos. Entonces, él pasó a ser
el más insignificante de los apóstoles. Ahora se bajó, ¿verdad? Y dijo, no, no, no. Soy el más insignificante de todos los santos. Todos los santos soy el más insignificante. Ahora vamos a ver cómo sigue madurando él en 1 Timoteo 1, versículo 15. 1 Timoteo 1, versículo 15 dice, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Mire, de los cuales yo soy el primero. Entonces él pasó de ser apóstol, ¿verdad? Ser el más insignificante. Después pasó a ser de los santos, el más insignificante. Y no conforme con eso dijo, no, yo definitivamente soy un tremendo pecador. Y de esos pecadores soy el peor, soy el primero. Si ven, entre más, entre más nos acerquemos a Cristo, ¿sí? Más nos consideramos pecadores. Entre más maduraba en Cristo, más se daba cuenta de su verdadera condición pecadora. ¿Sí lo ven? La persona que se considera buena persona es porque no tiene a Cristo en su corazón. Y a mí me encanta cuando evangelizo preguntarle eso a la gente, así como lo hace el programa de los evangelizadores en YouTube. No me acuerdo ahorita el nombre, pero yo se lo paso a cada rato, pues casi todos los días le paso un videíto de ellos para que se caliente en la evangelización, ¿verdad? Y ellos siempre hacen esa pregunta, ¿eres una buena persona? Y las personas responden que sí. Todo el que responde que sí es porque no conoce al Señor Jesucristo. O nunca lo ha tenido, o no lo ha conocido, o no lo ha querido conocer. Entonces, préstele mucha atención a esto. Mire, entre más nos acercamos a la luz de Cristo, a esa luz refulgente de la que hablaba Pablo, más visible se hace nuestro pecado en el interior. ¿Sí ven lo bonito que es madurar, comprender a nuestro Señor Jesús? ¿Sí ven lo bonito que es conocer cada día más a Jesús para darnos cuenta de este tipo de cosas? Es maravilloso. Pablo estaba madurando en el sentido en que más conocía a Cristo y más conocía a Cristo y más se llenaba de contentamiento y más reconocía su condición. Entonces tenemos que seguir avanzando y seguir creciendo. Entre más pedaleamos en esa bicicleta, más fuerza muscular tenemos. Pero hay que tener mucho cuidado con algo. El hecho, el hecho de envejecer, ¿sí? No significa que yo estoy creciendo, no significa que yo estoy madurando. El hecho de que yo tenga 70, 80 años no quiere decir que yo sea un cristiano maduro. Puedo ser una persona con experiencia, ¿verdad? Para hacer algo, de pronto para mi profesión, pero no quiere decir que yo sea una persona madura espiritualmente. No podemos confundir la edad con la madurez, pues hay mucha gente que es adulta, pero testaruda y necia. Hay tercos jóvenes y tercos viejos. Entonces, la edad simplemente lo que hace es como registrar, ¿verdad? Los números, los años, mientras que la madurez se relaciona con la profundidad de la experiencia y del carácter, con la profundidad de la palabra del Señor en mi vida, sin importar la edad que yo tenga. Yo puedo adquirir un mayor convencimiento, una mayor profundidad en el conocimiento de Cristo a los 20 años y todavía ser un necio y un testarudo a los 75, ¿verdad? Entonces, si queremos envejecer avanzando, debemos adquirir no solo conocimiento práctico, sino también sabiduría espiritual. ¿Sí? Hay veces que nos volvemos muy prácticos con el conocimiento. Hay que hacer, sí, hay que hacer. Mírenme cómo lo hago. Pero no tenemos sabiduría espiritual. Pablo usa un término, aquí se lo tengo en la diapositiva, se llama procope. ¿Vale? Se llama procope. Y significa avance pionero. Entonces, esta palabra se pronuncia de la siguiente manera, se pronuncia proc apei, así se pronuncia, no se pronuncia procope, uno diría así a lo costeño, ¿verdad? A los llaneros, ¿no? Procope. No, se pronuncia proc apei. Ahora, eso significa avance pionero, ¿verdad? Esta palabra se usa para describir el trabajo de la compañía de soldados que iban delante del ejército y le abrían el camino. ¿Usted se acuerda cuando David quería matar al esposo de su amante? ¿A dónde lo puso?
en el Pruk Apei, ¿verdad? ¿Para qué? Para que lo asesinaran. Ellos eran los que abrían el campo para, digamos, para el ejército duro, para los soldados duros, ¿verdad? Para esos que iban a arremeter con toda contra el otro ejército. Entonces, el término que les estoy explicando, Prukapei, nos va a ayudar a entender cómo avanzamos y crecemos. Y para eso voy a citar un versículo, que es Filipenses capítulo 1, versículo 12. ¿Vale? Bueno, voy a citar varios para que se den cuenta cómo trabaja este término en la madurez del cristiano. Filipenses capítulo 1, versículo 12 dice, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado, mire la palabra que está señalada, ha contribuido al avance del Evangelio. Entonces, eso que le había pasado a Pablo había contribuido ¿para qué? Para el avance del Evangelio. Mire, avanzar en el Evangelio nos permite crecer. Pero ¿qué sucede? Que nos vamos a encontrar con ese Pruk Apei. Es decir, con que tengo que avanzar y tengo que mirar qué me voy a encontrar para poder seguir madurando. Pero ¿qué pasa? Hay cristianos que dicen, no, me da miedo. ¿Qué tal que yo me meta por allá y vaya a pasar yo mi pena? No, mejor me quedo aquí encerradito en mi casa. Entonces yo nunca voy a tener ese avance pionero. Yo nunca voy a ver cómo mi vida avanza porque no me arriesgo a ir, no me arriesgo a cumplir la voluntad de Dios, no me arriesgo a hacer testimonio, no me arriesgo a conocer más a Cristo. ¿Por qué? Porque estoy en la zona de confort. Entonces, avanzar en el Evangelio nos permite crecer. En este pasaje se refiere al avance del Evangelio precisamente, ¿saben qué ciudad? En Roma. ¿Y por qué Pablo lo cita en este momento? Porque en Roma jamás se había predicado el Evangelio. Entonces él decía, este Prugapei hay que llevarlo a Roma. Tenemos que hacer un avance en Roma. ¿Para qué? Para madurar. Ahora vamos a ver otro pasaje. Filipenses, capítulo 1, versículo 25. Dice, convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso, ahí está subrayado, dice cómo, avance en la fe. ¿Usted cree que Pablo citaba el avance por nada? Claro, porque era muy importante. Acá Pablo está motivando a los creyentes a avanzar en la fe, a que sigan adelante. No te quedes en esa zona de confort de que ya conoces a Cristo, entonces ya soy salvo y punto. No. Recordemos que los frutos de una persona que cree, de una persona convertida, de una persona salva, se notan. Así como el Señor demostró su amor al darnos a su Hijo Jesucristo, como le dice Romanos 5, versículo 8, pues nosotros debemos demostrar que también lo amamos, que también le hemos recibido y le conocemos manifestando esas obras, no solo en nuestra vida, sino también en la sociedad. Nosotros debemos avanzar en la fe siempre, no hay un momento para detenerse. En primera de Timoteo capítulo 4, versículo 15, dice, permítanme que me perdí un momentito. Pablo le está escribiendo en este pasaje a Timoteo para decirle algo muy importante. Él está diciendo que seas diligente en el Evangelio, pero le dice para que progrese. Vamos a verlo, dice. Hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras a la iglesia. Dedícate a leer las escrituras a la iglesia y a animar y a enseñarles a los creyentes. No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Presta suma atención a estos asuntos. Escuche lo que sigue a continuación. Entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. ¿Será que esto es vanagloria? ¿Será que le está diciendo, bueno, que la gente vea cómo has progresado, lo chévere que te has vuelto, Timoteo? No, él no se lo decía por eso, sino porque los demás podían ver el testimonio y también querrían progresar, querrían avanzar, querrían crecer. Al tú ver una persona cómo le va de bien en su vida espiritual, cómo ha renunciado a su pecado, cómo ha progresado en su vida matrimonial, cómo vive feliz a pesar de la escasez que tiene, tú dirás, bueno, yo quiero lo que tiene esa persona, ¿verdad? Entonces, al Timoteo llegar a ese progreso, los demás iban a decir, claro, yo también quiero eso.
Él le dijo, entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. ¿Qué quería Pablo con Timoteo? Que madurara espiritualmente. Eso era lo que él quería. En resumen, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos tener un avance pionero, un plug and play, que nos permita conquistar nuevos territorios, tanto en la sociedad como en nosotros mismos. Si no avanzamos, no podemos madurar, y si no maduramos, no podemos avanzar. Una persona de 90 años puede decir, no, ya yo que voy a evangelizar, ¿no? Que me evangelicen a mí, ¿cierto? No, ya yo que voy a leer la palabra, sí, durante toda mi vida la he leído miles de veces, me la he leído 100 veces, pero puedes tú hablar con esa persona y puedes identificar muchas cosas que no le convienen, muchas cosas que le desagradan al Señor. Prepotencia, orgullo, altivez, envidia, chismosería, muchísimas cosas. Y es una persona que ha leído 100 veces la Biblia. ¿Eso nos está queriendo decir que leer 100 veces la Biblia te hace una persona madura? No, es la profundidad de la experiencia de la palabra en tu vida lo que verdaderamente te hace maduro. ¿Cuál es la tarea principal de la iglesia? Presentar a Jesucristo. Pero si no estamos preparados para presentarlo, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a mirar 2 de Timoteo 2, versículo 2. Dice, me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora, mire el mandato que le da. Dice, enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza, que estén capacitadas para transmitirlas a otros. 2 cosas puntuales hay que analizar aquí. La enseñanza y la reenseñanza. Él le dice, enseña estas verdades a otras personas. Dice, de confianza, que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Hay personas que realmente no están capacitadas para enseñar, pero sí tienen el don para atraer nuevas personas a la iglesia. Pero ojo, eso no quiere decir que unos u otros estén incapacitados para aprender. Todos podemos aprender, lo que pasa es que no lo deseamos. No deseamos aprender. No, con la prédica es suficiente, no. No, ¿para qué tanto devocional? 5 devocionales y una prédica el sábado. O sea, solamente tengo para descansar espiritualmente el domingo. Ese tipo de personas no ansía esa gracia espiritual, esa palabra de Dios. Se conforma simplemente con retener lo poco que le queda del Señor, ¿verdad? Y hacerse un Dios. Eso, lamentablemente, querido hermano, se llama idolatría. Eso se llama orgullo. Eso se llama altivez, prepotencia. Cuando yo estoy convencido de que la prédica no más me sirve, cuando yo estoy convencido de que un devocional a la semana me sirve, cuando yo estoy convencido de que soy una persona buena porque yo amo a todo el mundo y no más, efectivamente soy salvo. Tenga mucho cuidado con eso, con pensar de esa forma. Hay personas que realmente no entienden lo que el Señor les quiere decir por más que se les explique una y otra vez. Muy bien. El Señor ha encargado a usted que me está oyendo hoy, la tarea de presentar el Evangelio a toda criatura. Nosotros somos, y escúchelo bien, mayordomos de la verdad. Nosotros somos mayordomos de la verdad de la palabra de Dios. Y por eso debemos invertir su verdad en la de otro. Cuando usted recibe el dinero mensualmente, usted dice, oh, voy a invertir esta platica, ¿verdad? En una camisa. Voy a invertir estos 50,000 pesitos en un plan de telefonía, ¿verdad? Pero cuando usted lee la palabra, si es que la lee, ¿cuánto invierte en los demás esa palabra? ¿Cuánto? ¿Cuánto le invierte? Pregúntese, ¿yo estoy invirtiendo más de mi vida secular en otras personas que de la vida espiritual? Esta es una pregunta supremamente profunda que el Señor le quiere hacer hoy a usted y a todas las personas que ojalá me escuchen esta prédica completa. ¿Cuánto de mi vida secular estoy invirtiendo en los demás? ¿Y cuánto de mi vida espiritual estoy invirtiendo en los demás? Y se dará cuenta que usted no está participando mucho en la vida espiritual de los demás, pero sí está participando muchísimo de la vida secular en los demás. Debemos invertir en la vida espiritual a través de la palabra de Dios en los demás. Hay que recordar la parábola de los talentos. No la voy a leer, ni la traje hoy para citarla. Solo recuérdela. Y Amparito dijo ahorita, ¿no?
Al que muy poco tiene, hasta eso se le va a quitar. ¿Qué estás haciendo con tus talentos? ¿En qué los estás invirtiendo? Piensa en eso porque es una gran decisión la que estás tomando. Primera de Corintios 4, versículo 2 dice, ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige, mire, no se les pregunta, ni se les aconseja, no se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Usted, querido hermano, querido amigo, ha recibido un encargo del Señor. Si usted se considera cristiano, usted ha sido encargado. Por lo tanto, se le exige que demuestre ser digno de confianza. ¿Usted está demostrando ser digno de confianza? Recuerde que Dios demostró su amor al entregar a su Hijo, por amor, por el perdón de nuestros pecados. Nosotros debemos ser, por lo tanto, mayordomos de su palabra. Muy bien. ¿A quién debemos alimentar nosotros? ¿A quién debemos dirigirnos? ¿En quién debemos impactar espiritualmente? Tanto en jóvenes, como adultos, como ancianos, como niños, a todos, ¿verdad? A todos. Vamos a observar lo organizado, y esta parte es fundamental, esta parte es exquisita, es deliciosa, préstele mucha atención. Observemos cómo la Biblia es tan organizada, es tan perfecta en el crecimiento del cristiano. La primera pregunta que vamos a hacer es, ¿a quién le damos leche para crecer? Y es una pregunta retórica, respóndala. ¿A quién le damos leche para crecer? Pues a un bebé, ¿verdad? A los bebés. Vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra. ¿Qué vamos a desear con ansias? La leche pura de la palabra. Pero dice, como niños recién nacidos, ¿vale? Y como niños recién nacidos, yo estoy naciendo en la palabra, por lo tanto tomo leche pura de la palabra, ¿verdad? Muy bien, dice a continuación, así por medio de ella crecerán en su salvación, ¿vale? Muy bien, perfecto. Yo acabo de entrar en las cosas de Dios, empiezo a tomar lechita, empiezo a crecer, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a pasar a 2 de Pedro 3, versículo 18. Segunda de Pedro 3, versículo 18, dice, más bien, ¿saben qué? Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. ¿Sí? Más bien crezcan en eso, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Entonces te está ampliando la idea de que sigas creciendo en tu salvación, ¿verdad? Ahora, ¿cómo? Conociendo a tu Señor y Salvador. Pero la Biblia, como es tan perfecta, también dice que debemos dar alimento ¿a quiénes? A los santos maduros, a esos que se creen la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? También debemos darles a ellos alimento. Y vamos a ver un pasaje que es bien duro y que es muy exhortante y a mí me encanta ese pasaje. Es Hebreos 5 del 11 al 14. Hebreos capítulo 5 del 11 al 14 dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicar, porque a ustedes lo que les entra por un oído se les sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche, aquí entra a explicar precisamente de lo que se trata. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Por eso a veces le embarra. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Es decir, para los que tienen experiencia. Esa palabra yo se la puse entre paréntesis y es una palabra mía, para que pueda entender lo que viene a continuación. Lo voy a repetir. Para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, es decir, los que han vivido la experiencia del bien y el mal y ya no tienen posibilidad de excusarse, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. ¿Eso qué es? Práctica. Eso se llama madurez. Es decir, el alimento sólido es para la persona que todo el tiempo está conociendo a Jesús. Es para la persona que no se cansa de leer la palabra de Dios. Es la persona que se goza de la prédica. Es la persona que se goza del devocional. Es la persona que se goza de orar con el Señor. Es la persona que se goza de cantarle a Dios. Es para esa persona el alimento sólido. ¿Dónde está usted? ¿Usted está tomando todavía lechita? ¿O usted ya está comiendo así, digámoslo otra vez, compota? Ya empezó a comer compota, ¿verdad? Para
luego coma carne desmigajada, carne molida, y después sí se coma un plato bien, bien grande de comida, sólida. Entonces, está diciendo el pasaje que esto es para personas que han experimentado la verdad y que tienen o han ejercitado la facultad de percepción espiritual, ¿sí? Aquellos que no se han quedado solamente con escuchar, sino que han practicado. Los creyentes maduros también necesitan que se les enseñe. Repito, es trágico que las personas confundan los años con la madurez, porque no es así. Los años no van relacionados a la madurez espiritual. Puede que a una madurez secular, claro que sí. Si usted sabe algo, lo hace de forma mejor sin ver. Eso usted se escribe en el teclado sin ver, porque usted es un máster en escritura por teclado. Pero en la madurez espiritual no funciona así. Y el Señor le dice hoy, me da mucha pena contigo, pero no es así. Es distinto. Porque nadie hoy en día es maduro. No hay ni uno bueno, ni uno solo. Vamos a pasar a 1 Corintios 3, versos del 1 al 4, ya estamos terminando, no se preocupen. 1 Corintios 3, versos del 1 al 4 dice, yo hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimentos sólidos, es decir, se hubieran atragantado, ¿cierto? Ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Aún son inmaduros. Hay veces que la palabra nos hace dormir. ¿Se ha visto esos que mientras escuchan la prédica se cabecean? ¿Cierto? Oh, es que esta palabra tiene mucho sólido. Yo necesito es lechita, ¿verdad? Esa lechita calientica que lo despierta a uno. No, todo lo contrario. ¿Cuántos años llevo de ser cristiano o supuestamente cristiano? 10, 15 años. No, desde que fundaron la iglesia soy cristiano, pero en cada prédica me duermo, en cada prédica me distraigo. Cuando leo la palabra, eso hasta un mosquito me llama la atención y me distrae. En cambio, entre las personas que están en proceso de maduración, acercándose cada día más a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a eso se les habla con sabiduría. Y mire, lo dice claramente 1 Corintios 2, versículo 6, lo dice claramente. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo ni con la de sus gobernantes, las cuales terminan en nada. ¿Sí ve por qué hay que sembrar? Porque hay que invertir espiritualmente en los demás y no solamente hablar en sabiduría secular. ¿Qué consejo le da usted a su hijo? ¿Usted le da consejos bíblicos o le dice, bueno, hermano, tenga un par de novias, pero después cásese? ¿Usted le da ese tipo de consejos seculares? ¿O usted inmediatamente se va a lo aburridor, a lo bíblico, a lo que realmente es importante, así no nos gusta? Analice, por último, ya para terminar, la forma como Jesús comisionó a Pedro, ¿sí? A Pedro para que alimentara, y préstele mucha atención a esta parte porque vamos a ver la diferencia entre lo que es un corderito y lo que es una oveja. Y vamos a ver la diferencia, o no, el paralelo de lo que hace Jesús al explicarle a Pedro cuánto le importan las personas inmaduras y las personas maduras, las personas que están creciendo y las personas que ya han crecido. Vamos a mirar Juan 21, del 15 al 17. Juan 21, del 15 al 17 dice, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos. Mira, ahí se lo señalé. Apacienta mis corderos. Y si quiere anotar esas dos palabras, anótelas, porque uno cuando anota a veces aprende más. Apacienta y al lado pones corderos. Le dijo Jesús y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Ojo, dice, cuida mis ovejas. Cuida, entonces póngale cuida y al frente pone ovejas. Hágalo así para que entienda hacia dónde quiere ir el Señor con usted. Por tercero, Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado lo mismo. ¿Me quieres? Sí, que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y mire lo que dice ahora, dice, apacienta
mis ovejas. Entonces ahora va a copiar usted en la hoja apacienta y al frente va a copiar oveja. Y préstele atención a lo que va a suceder ahora. Lo primero que le dice el Señor fue apacentar mis corderos. Si usted busca en internet lo que es un cordero, pues se dará cuenta que es esa ovejita pequeñita, que ha nacido, ¿verdad? Que está tomando leche, que hay que cuidar mucho, que está a cargo, pues, precisamente de su mamá. Ese es el cordero. ¿Apacentar qué es? Apacentar es pastorear, instruir, educar, vigilar, guardar, proteger. Eso es apacentar, ¿sí? Lo saqué precisamente del diccionario, de un diccionario tanto bíblico como secular. Segundo, el Señor le dice, cuida mis ovejas. ¿Qué es cuidar? Cuidar es procurar a una cosa o persona la vigilancia o las atenciones necesarias para evitarle algún mal o peligro. Entonces, ya no estamos aquí hablando de corderos, sino de ovejas. Entonces, ya no estamos aquí hablando de pastorear, de educar, de vigilar, sino de qué? De procurar, vigilar y atender en todo lo que necesiten, pero ante todo protegerlas de algún peligro, ¿verdad? Protegerlas de algún peligro. Porque cuando uno es maduro, uno tiende a ser ¿qué? Sobreconfiado. Entonces el Señor le dice a Pedro, cuídalas, ¿verdad? Ya no es tanto apacentarlas, sino cuidarlas. Ojo, pero se lo está diciendo a los maduros. Entonces uno diría, bueno, ya los maduros no necesitan pastoreo, ¿verdad? Apacentarlo. Problema. El tercer punto que dice, apacienta a mis ovejas. Y lo dice para que no quede duda. El Señor se lo dice para que no quede duda. Mira, las ovejas también necesitan cuidado y apacentar, ¿verdad? Necesitan de las dos. Sí ve cómo la Biblia es perfecta en explicar esto, ¿no? Las ovejas necesitan lo mismo que los corderos. Y una vez piensa que no. Una vez piensa que como soy oveja, entonces ya, yo estoy listo. Estoy, mejor dicho, horneadito. Pero no. Hoy en día está sucediendo, y con este versículo termino por hoy, Amós capítulo 8, versículo 11. Hoy en día estamos necesitando esa palabra de Dios con ansias. Amós capítulo 8, versículo 11 dice, vienen días, afirma el Señor Omnipotente, en que enviaré hambre al país. No será hambre de pan ni de sed de agua, sino hambre de oír la palabra del Señor. Entonces, si usted no lee la palabra hoy, esa hambre va a llegar muy tarde. Esa hambre por la palabra va a llegar muy tarde. Nosotros debemos comprometernos hoy, no con la lectura de la palabra, sino con madurar a través de esa palabra, con lo que la palabra hace en mi vida, con lo que transforma mi vida. Pero nos estamos conformando con esa palabra que simplemente es esa palabra positiva, esa palabra de puedo echar hacia adelante, esa palabra de yo puedo, esa palabra que me sirve para el día a día, ¿cierto? Para persinarme, o esa palabra que me sirve para como agüero, pero esa palabra no sirve de nada. La palabra que sirve verdaderamente es la palabra que puedo practicar en mi vida, que transforma mi vida, que cambia todo mi ser, la que me hace madurar por completo. Pregúntese a sí mismo, ¿yo estoy consumiendo de esa palabra? ¿Yo estoy alimentándome de esa palabra? Mi líder me dijo, cuando estaba empezando en las cosas de Dios, dime de qué quieres aprender y yo te enseño, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo él con eso, con esa pregunta? Probándome, ¿verdad? Y todas las semanas, al menos una vez, le formulo un tema, le hago una pregunta, porque siempre hay algo en la palabra que no entiendo, algo que me confunde, ¿verdad? O algo que yo quiero defender y no sé cómo defenderlo. Entonces, yo siempre tengo que mostrarle al Señor, o sí, al Señor precisamente, o a mi pastor también, de mostrarle siempre esa ansia que tengo de la palabra, eso que me inquieta en la palabra, eso que me llama la atención. Pero uno demuestra, así como le decía Pablo a Timoteo, cuánto madurado en la palabra, cuando uno es testimonio de esa palabra, cuando uno vive esa palabra en carne propia, cuando uno le place encontrar algo, encontrar la verdad, quitarse ese velo de los ojos mediante la palabra. La idea es que reflexionemos hoy en cuánto hemos madurado,
y que verdaderamente interioricemos la palabra en eso, y que procuremos madurar cada día más en la palabra. Oremos. Señor Padre Santo, te doy las gracias en esta tarde, Señor. Gracias por lo que has hecho